Muy buenos días, bienvenidos. A ver, silencio, por favor. Damos inicio al acto de apertura de las 7ª jornadas del Comité Olímpico Español, 6º Congreso de Olimpismo de la UCAM y primer Congreso Internacional Cuerpo y Espíritu, Deporte y Cristianismo en la Historia. Tiene la palabra el ilustrísimo señor doctor don Antonio Sánchez Pato, catedrático de la Universidad y decano de la Facultad de Deporte de la misma, para presentar la biografía breve del excelentísimo señor don Alejandro Blanco Bravo, ponente de la lección inaugural de estos congresos y presidente del Comité Olímpico Español. Excelentísimo señor presidente de la UCAM, don José Luis Mendoza. Excelentísimo señor presidente del Comité Olímpico Español, don Alejandro Blanco, profesores, alumnos y congresistas. Es un orgullo compartir este espacio en este bello acto de inauguración del Congreso Internacional Cuerpo y Espíritu, Deporte y Cristianismo en la Historia, con las dos personas que más y mejor vienen haciendo por el deporte español en estos últimos años, propiciando los éxitos de los verdaderos protagonistas del deporte, esto es, de los deportistas. Sin duda, ambos presidentes son ejemplo de amor al deporte en su respeto y promoción de la figura y la persona del deportista. Me cabe también el honor, como decano de la Facultad de Deporte de esta universidad, presentar brevemente al presidente del Comité Olímpico Español, enfáticamente a los alumnos de la Facultad de Deporte, cuya conferencia inaugural constituye al unísono el acto de apertura del curso 2016-17 de la Facultad de Deporte. Don Alejandro Blanco Bravo es el 17º presidente del Comité Olímpico Español desde septiembre de 2005, sucediendo en el cargo a don José María Echevarría y Arteche, rompiendo una tradición aristocrática casi centenaria. Este orensano, nacido en la ciudad de Las Burgas, pronto partió de tierras gallegas para instalarse en Valladolid y realizar sus estudios universitarios. Allí no solo fue a formarse como físico, sino también lo llevó a iniciarse en el arte de judo como practicante, entrenador e incluso propietario de un centro de entrenamiento. Y aunque la práctica del fútbol fue una de sus primeras pasiones deportivas y lo sigue siendo como un gran conocedor de este deporte, quien se lo ha dado todo ha sido el judo. El presidente del COE es un hombre que sueña con organizar unos Juegos en Madrid, con una candidatura que hoy es un modelo reconocido de sostenibilidad para las futuras candidaturas, pero que sueña despierto, y por ello no ceja en iniciar proyectos como los ya fraguados en materia de apoyo a los deportistas olímpicos en colaboración con la UCAM y que culminan con el éxito incontestable de esta alianza y las 17 preseas olímpicas en Río, de las cuales 11 llevan el sello UCAM, con el honor añadido de que algunos de sus protagonistas nos acompañan aquí hoy. Por su carácter recio, don Alejandro ha sido capaz de afrontar los retos actuales con iniciativas sin parangón en la historia del olimpismo y de la formación universitaria. De esta comunión da fe hoy su presencia en este acto, en congruencia con el lema de este congreso, que aúna cuerpo y espíritu, deporte y cristianismo, como su máximo exponente, ya reconocido a nivel europeo, la comunión entre el Comité Olímpico Español y la UCAM. Destacan en su figura el amor al deporte y la vocación internacional que exhibe al frente del COE, particularmente en la importante misión delegada por el Comité Olímpico Internacional de mediador e interlocutor con los comités de América Latina, tan aplaudida por su presidente Thomas Bach, doctor honoris causa de esta universidad. Humildemente, puedo dar fe, tras años de trabajo con el Comité Olímpico Español, de su entera disposición hacia el trabajo, de su abnegación por el bienestar y el porvenir de los deportistas y de su buen talante para llegar a acuerdos. Básicamente exhibe en todo momento el valor de la deportividad. Por ello, antepone la humanidad a cualquier otro epíteto que pueda adornar a la persona. Para él, ante todo, el deportista es una persona humana. En virtud de ello, es sencillo, conciliador, confía y transmite confianza y no le da miedo a asumir responsabilidades, al tiempo que no tiene reparo en denunciar las injusticias que, por desgracia, también asolan el mundo del deporte. Virtudes por las cuales nuestro presidente lo nombró director de la Cátedra Internacional Comité Olímpico Español. En cuanto a su currículum vitae, posee el cinturón negro 7º dan de judo, siendo maestro entrenador nacional y árbitro nacional.
Fue presidente de la Federación de Judo de Castilla y León desde el año 85 al 93 y es miembro del Comité Ejecutivo de los Comités Olímpicos Europeos, copresidente de la Asociación de Deportes Olímpicas, ADO, y miembro de la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes desde 1996. Consciente de la importancia de aunar esfuerzos entre federaciones para conseguir la mayor visibilidad, es cofundador y fue presidente de la Confederación Española de Federaciones Deportivas. Su larga trayectoria lo llevó desde el año 93 al 2005 al frente de la Real Federación Española de Judo y Deportes Asociados. Asumió la Secretaría General de la Confederación Iberoamericana de Judo desde el 96 hasta el 2003 y la presidencia de la Fundación Europea de Judo de 2000 a 2003. Como reflejo del cariño que le profesan los deportistas y los dirigentes federativos, ha recibido las máximas distinciones de las federaciones españolas de judo, tiro olímpico, atletismo, bádminton, orientación, etcétera, etcétera, así como de instituciones nacionales e internacionales, la UCAN, la Universidad de Valladolid, la Universidad de Navarra, la Asociación de Clubes de Baloncesto, de Futbolistas Españoles, el CSD, la Federación Internacional de Judo, la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales, etcétera, etcétera. El apoyo incontestable que le brindan las federaciones deportivas se hizo evidente en su reelección tanto en 2009 como en 2013 casi por unanimidad y todos lo vemos al frente del COE al menos otro ciclo olímpico, principalmente por su apoyo real al deporte y a los deportistas por encima de consideraciones políticas o coyunturales. Muchas gracias a Antonio Sánchez Pato y tiene la palabra el excelentísimo señor don Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, que va a dictar la conferencia inaugural de ambos congresos, del Congreso Olímpico y del Congreso Deporte y Cristianismo. Excelentísimo señor don José Luis Mendoza, querido José Luis, querido hermano, autoridades, profesores, alumnos, congresistas, es un gran honor para mí estar hoy aquí, en la Universidad Católica de Murcia, la Universidad del Deporte, en la inauguración del Congreso Internacional Cuerpo y Espíritu, Deporte y Cristianismo en la Historia. Congreso Internacional que sin ninguna duda será un gran éxito por quien lo organiza, la Universidad Católica de Murcia, por el calibre de los ponentes y por la participación y conocimiento de los asistentes. Y porque en esta universidad, en el ADN de todos los que forman esta gran familia, está siempre el compromiso con la excelencia de hacer las cosas bien. Antes de empezar mi intervención, quisiera dar las gracias a los doctores Antonio Sánchez Pato y Ricardo Leiva Román, sin cuyo apoyo sería imposible que yo pudiese preparar esta intervención. El cuerpo es el templo del conocimiento que adquiere un sentido especial a través de la práctica deportiva. Porque el deporte es una realidad del hombre y solo en el hombre se puede concebir el deporte. El deporte y la práctica deportiva se convierte en un camino de renuncia y de sacrificios, inmersos en una serie de reglas encaminadas a la liberación del espíritu, al logro de la virtud y de la excelencia y al dominio de las propias facultades. Conceptos como la lealtad, la aceptación de las reglas, el espíritu de renuncia y de solidaridad, la fidelidad a los compromisos, la generosidad con los vencidos, la serenidad en la derrota y la paciencia con todos. Son un conjunto de realidades morales que contribuyen eficazmente a formar al deportista, al hombre y al cristiano. El deporte, desde una perspectiva cristiana, no solo modela el cuerpo, sino también el espíritu. Juan Pablo II, en el jubileo a los deportistas en el año 2000, ya nos animaba a considerar el deporte como portador y comunicador de valores muy profundos, valores elevados, ideales humanos y espirituales, basándose en el respeto a las reglas, pero sobre todo como centralidad a la persona humana. Según Carlos Voltigua, el verdadero atleta no debe dejarse llevar por la obsesión de la perfección física. Debe prevalecer en la práctica deportiva valores de fraternidad, magnanimidad, honradez y respeto del cuerpo, haciendo del deporte un medio, nunca un fin. El deporte educa los valores humanos, los ideales de lealtad, perseverancia, amistad, solidaridad y paz.
Por eso el deporte se entiende como un medio educativo para la persona, con una gran importancia en la vida del individuo, que le ayuda fundamentalmente en su formación. Juan Pablo II ya identificaba como auténticos valores de la vida y claves ejemplares del desempeño deportivo: el amor a la verdad y a la justicia, el gusto por la belleza y la bondad, la búsqueda de la auténtica libertad y la búsqueda de la paz. Para él, la dimensión que caracteriza al deporte es su entrenamiento espiritual, la exaltación de las auténticas virtudes humanas, y lo definía como un ejercicio que prepara al cristiano para las exigencias de la vida cristiana: la disciplina, la fuerza de voluntad, la fidelidad a los propios deberes, el espíritu de sacrificio y la capacidad de sufrir. Y también Juan 23 nos decía que en el deporte se puede encontrar el verdadero desarrollo de las virtudes cristianas, la caridad, el amor, la fraternidad y el respeto recíproco. Para ello es necesario que el deporte sea vivido como una gimnasia del cuerpo y del espíritu, como un compromiso constructivo de la fortaleza, templanza, prudencia y justicia, convirtiendo el deporte en un ejemplo de virtud. En esa línea, el Papa Benedicto XVI, con motivo de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, destacó que deberían ser una verdadera experiencia de hermandad entre los pueblos, puesto que son el mayor evento deportivo mundial, con un fuerte valor simbólico, y que debido al espíritu de la tregua olímpica deben promover la paz y la reconciliación en todo el mundo. Pero no podemos olvidar otro aspecto inherente al deporte y a la religión. Ese aspecto es el cuerpo. Cuando abordamos el tema del cuerpo ligado al deporte y a la religión, emerge una intersección con respecto a la belleza que es preciso analizar. La belleza es la propia verdad en su esplendor y se encuentra en el deporte ligada al cuerpo, y puede ser una experiencia de espiritualidad. El cuerpo es interpretado en el deporte desde distintas perspectivas, siendo todas muy lejanas entre sí, pero igualmente importantes. En este sentido, Juan Pablo II nos recuerda la grandeza y dignidad del cuerpo humano, la obra maestra de toda la creación, no solo por su proporción, vigor y belleza, sino también y sobre todo porque Dios ha hecho de él morada e instrumento de un alma inmortal, infundiéndole ese soplo de vida, y al deporte le corresponde la visión serena de la dignidad del cuerpo. Porque advierte Juan Pablo II, sois auténticos atletas cuando os preparáis no solo con el entrenamiento de vuestros cuerpos, sino también con el acoplamiento constante de las dimensiones espirituales de vuestro ser, para lograr un desarrollo armonioso de todos nuestros talentos humanos. Si damos la espalda a esta visión del cuerpo, corremos el riesgo de convertirnos en un ídolo, lo que puede justificar muchos de los abusos que vemos a diario: el dopaje, el desprecio de los débiles y de los enfermos, el sensualismo y la idolatría. Reisíguez ya nos advirtió que no debemos caer en la mentira de la belleza engañosa y falsa, en la belleza deslumbrante que cierra a los hombres en ellos mismos, porque esa belleza provoca la avidez y la voluntad de poder y la voluntad de posesión. Como bien indica Tomás Bolaños, filósofo teólogo colombiano, el atleta antes que atleta es una persona humana y por tanto es capaz de querer afirmar lo que es conforme a lo bello, a lo verdadero y a lo bueno. Para Juan Pablo II, a través de la práctica deportiva, en virtud del valor de la dignidad del cuerpo, el ser humano se forma física y espiritualmente en las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad. En este sentido, la educación física puede entenderse como el arte de construir y modelar al ser humano, tomando como arcilla su capacidad natural de movimiento. Al dirigir sus movimientos, proponiendo la exploración como herramienta de desarrollo de una motilidad intencional, estamos formando e informando al deportista desde los valores de la libertad y la creatividad. La educación física, a través del desarrollo de los contenidos que le son propios, el deporte y los juegos, está llamada a ser uno de los bastiones de los valores del ser humano y de la formación del cuerpo vinculado a lo bello. La belleza del gesto deportiva ha sido cantado como el asombro que producen las gestas deportivas en quienes disponen de la sensibilidad necesaria para admirarlas. Esto nos hace admirar no solo a los deportistas, sino también sus proezas, las cuales debemos elogiar
puesto que son bellas. De ahí surge la experiencia estética a través de la observación y del placer que esto provoca. Por ello, los docentes deben introducir al alumno en el disfrute estético del deporte, en la empatía y la admiración del gesto deportivo, como alegoría de los mitos básicos vinculados al movimiento, como saltar, correr, lanzar, desafiando a las leyes físicas que sujetan al hombre en virtud de la gravedad. Corresponde a los docentes y a los entrenadores que nos enseñan en cualquier forma, sino desde el compromiso ético y estético, siguiendo la estela de los valores y la belleza donde reside, en el fondo y en la forma, la excelencia de su contenido. Si bien, antes que esos educadores o entrenadores, es a los padres a los que se les reconoce el derecho y la exigencia de procurar al hijo una educación integral, por lo que siempre y perpetúe los valores morales y hábitos deportivos para luego vincular en esta tarea educativa al docente. Primero los padres y luego el docente. Ambos educadores han de verse invitados a perseguir unos cánones de belleza para hacer de su trabajo un trayecto de más fácil recorrido. Sin embargo, algunos discursos en torno a la función de la educación física en la escuela han situado esta disciplina en una posición ligada exclusivamente al rendimiento. Basándonos en modelos mecanicistas, se ha propuesto una imagen del alumno que reproduce por imitación gestos técnicos estereotipados. A pesar de la atracción que genera la reproducción mimética de ciertos movimientos, el alumno debe de percibir igualmente la belleza de las formas y los movimientos creativos, intuitivos, libres y desinteresados. Cuando hablamos de la belleza en el deporte, debemos atender a una graduación que distingue un primer nivel relativo a los sentidos externos, esto es la belleza misma del cuerpo en movimiento, las formas, las dificultades, de otro relativo a la dimensión interior del ser humano, la capacidad de sacrificio, la superación, el compañerismo, el respeto al rival, el respeto a las normas. En este sentido, al hacer todo lo posible por alcanzar las metas, independientemente del resultado, dando lo mejor de uno mismo, aumenta nuestra dignidad humana. La estética también se conjuga con la creatividad en el deporte, dando lugar a un tipo de arte que propicia la contemplación de la obra deportiva, de la proeza, como dimensión artística. Ahí encontramos distintas manifestaciones del arte que toman como objeto y como modelo el deporte, a través de la fotografía, la pintura, el cine o el cómic. El discurso deportivo viste distintos ropajes que lo elevan a la categoría de manifestación artística, como objeto que dota de expresión y contenido a las distintas artes. Esa capacidad creativa del ser humano se manifiesta tanto en la técnica como en la táctica deportiva. Los esquemas de juego, la habilidad en la ejecución de un salto, de un remate, la disposición de los jugadores en el campo son buen ejemplo de ello. Todo ello es una cifra de un modelo de belleza que puede interpretarse en clave trascendente. Ahí es en donde la estética corporal, en su expresividad, eleva la figura casi volátil del deportista. Se trata de una belleza de las formas, de los cuerpos e incluso de los ropajes, abriendo un camino de expresión a la posmodernidad. Todo ello sin olvidar la belleza interior del deportista, a veces oculta, pero que es lo que verdaderamente importa. La escuela es corresponsable de la educación de los jóvenes. Dentro de sus objetivos se encuentra la educación estética para desarrollar en él la virtud del respeto y el aprecio de lo bello. Sin embargo, la sociedad actual ha llevado a considerar el deporte como una herramienta modeladora del cuerpo, cuyo reflejo es una escuela que educa en valores del aislamiento, del todo vale, de la búsqueda de la fama, el individualismo y el usar y tirar. Esta perspectiva parte del modelo de hombre-máquina, el cual debe de ser modelado según gustos y apetencias para alcanzar el campo socialmente deseable. La acción educativa opera sobre el alumno de forma quirúrgica, directamente en la parte afectada. No se trata de una cirugía de tipo estético, esto es plástica, en el sentido de embellecer alguna parte del cuerpo, sino de intervenir sobre el alumno en su totalidad, como persona humana, para salvaguardar su dignidad frente a los abusos de lo corporal desde una perspectiva reduccionista. El docente debe ayudar a construir personas sanas, que complacen a quienes las observan,
y les produce deleite y placer espiritual. Personas completas, personas equilibradas, que se conocen y que se dejan conocer, que saben experimentar y convivir, disfrutar y contagiar de emoción a los demás. Personas sanas, amables, joviales, personas deportistas. La educación física debe ayudar al joven a aceptar su cuerpo vivo, cambiante, socializado, que siempre progresa, aunque merme sus facultades desde una perspectiva cuantitativa que se hace más económico, eficiente, según avanzan los años. Debe ayudarla a aceptar el paso del tiempo y su impronta en el cuerpo, como reflejo de su alma y de su estado de ánimo, en suma, de su personalidad. Debe enseñar al alumno que hay un cuerpo para cada edad, como hay una mente, y que ambos actúan bajo unicidad, congruencia, acompasados, por lo que debe evitar caer en el anacronismo de pretender un cuerpo joven en una persona adulta, porque ello aboca al dualismo, no a la armonía ni a la belleza. No hay nada más estético que el efecto del paso del tiempo en el ser humano. Porque al inculcar en nuestros alumnos el amor y el gusto por el juego y el deporte, y con ello por el cuidado del cuerpo, entendido como vehículo de experiencia, le estamos proponiendo valores estéticos que dejan huella en su morfología, en sus movimientos, en sus disposiciones. Porque un cuerpo prematuramente envejecido ya no es funcional, ni útil, ni bello. Necesitamos de la educación física como del alimento para alcanzar el máximo de nuestras potencialidades. Vivir intensamente desgasta, oxida nuestras células, deja huellas que son como los anillos de un árbol que nos indica su edad. No una edad cronológica, sino una edad existencial. Pero es preciso que este crecimiento sea armonioso y sin juego, sin deporte, sin arte, sin lectura y sin estudio no se puede alcanzar. No es solo el campeón del estadio, sino un hombre en la totalidad de su persona quien debe convertirse en un modelo para millones de jóvenes, los cuales tienen necesidad de líderes, no de ídolos. Tienen necesidad de hombres que sepan comunicarle el sabor de lo difícil, el sentido de la disciplina, la valentía de la honestidad y la alegría de afrontar los problemas de la vida con mucho empeño y entusiasmo. Dicho lo anterior, a nuestros alumnos y deportistas debemos hablarles de una belleza que tiene utilidad, que es sublime, que actúa por bondad, que no se limita a las formas, que es ideal y que es simbólica. La búsqueda de la belleza, separada de la búsqueda de la bondad y de la verdad, lleva al estetismo, desemboca en lo efímero, lo banal, lo superficial, lo vacío de contenido y sin sentido. El ser humano es para Juan Pablo II un ser corporal, pero por material que sea, el cuerpo no es un objeto como otro cualquiera. Es, ante todo, alguien, en el sentido de que es una manifestación de la persona, un medio de presencia entre los demás, un medio de comunicación. Por ello, Juan Pablo II nos exhorta a que jamás caigamos en la adoración o en el desprecio del cuerpo, sino en su dominio y en su transfiguración. Porque la belleza es conocimiento, ciertamente una forma superior de conocimiento, puesto que toca al hombre con toda la profundidad de la verdad. Este es el concepto de belleza que tenemos que transmitir a nuestros alumnos y que se plasma en el deporte, entendido este como una actividad humana, ética en sí misma y que se desarrolla en el escenario lúdico y saludable, permitiendo el abundamiento estético. Abundamiento que dignifica al hombre más allá de sus limitaciones o condiciones de práctica, disminuidos, deficientes, mayores, etc. En efecto, a nuestros alumnos hay que trasladarle lo sublime para conseguir garantizar la atracción pura, o lo que es lo mismo, su amor al conocimiento. En cuanto al deporte como portador de belleza y valores, de belleza corporal y valores espirituales, dota necesariamente de contenido a la educación integral y se sabe garantizando y tutelando por el derecho fundamental a la educación. El cuadro de derechos fundamentales preserva la dignidad inherente al ser humano y asegura el libre desenvolvimiento de dicha dignidad a través de instituciones como la educación y el deporte. Una dignidad que se manifiesta junto a la belleza humana cuando se asume libremente tanto el dolor como el sacrificio, el cansancio, las lágrimas propias de cualquier gesto deportivo. Porque el camino para alcanzar la perfección o la excelencia
se transita con esfuerzo. De este modo aprendemos a aceptar las limitaciones, incluidas las lesiones propias del deporte, como Jesucristo aceptó la cruz. Porque la búsqueda de la verdad y el bien no está exenta de dolor, tanto en el deporte como en la vida en general. Un ejemplo perfecto de esta sinergia nos lo brindó el formidable boxeador Mohamed Ali, antaño invencible en su caminar lento, titubeante, a causa de su avanzado Parkinson al portar la antorcha olímpica en los Juegos de Atlanta en 1996. Otro ejemplo, Juan Pablo II, gran amante del deporte durante su vida, cuando en sus últimos días mostró públicamente su humanidad en su enfermedad, sin perder en ello su excelencia ni su dignidad. Es la belleza de quien ha alcanzado la meta final, la consumación de una vida. Como nos recuerda Tomás Bolaño, aquella mañana del miércoles de Pascua del 2005, en su ventana al mundo, como el más grande corredor de largo aliento, el Papa Wojtyła no solo exhibió su fortaleza física cuando traspasaba la línea final de su carrera, sino que también demostró la templanza espiritual como el atleta de Dios, que al final su trayectoria saca sus mejores y últimos alientos para atravesar victorioso la línea final de la meta, que demarca la sutil división entre el límite de la vida y la eternidad. Quisiera terminar con unas frases del Papa Francisco, que es un gran aficionado al deporte y fundamentalmente al fútbol. Con motivo del Mundial de Brasil de 2014, envió un vídeo muy emotivo en el que expresó sus deseos para este campeonato. Y decía, este campeonato, esta Copa del Mundo, podría convertirse en la fiesta de solidaridad entre los pueblos. Y explicó que el fútbol, además de ser un deporte, es una oportunidad para el diálogo, para la comprensión y para el enriquecimiento humano mutuo. El Papa del fin del mundo no duda en sus metáforas cada vez que habla de enlazar el medio del deporte con la vida. Y yo me quedo con tres muy significativas. ¿Qué hace un deportista? ¿Qué hace un jugador cuando se le llama para formar parte de un equipo? Tiene que entrenarse y entrenarse mucho. Así es nuestra vida de discípulos del Señor. Jesús nos pide que le sigamos toda la vida. Nos pide que seamos sus discípulos. Nos pide que juguemos en su equipo. El deporte es importante, pero debe ser deporte auténtico. Promuevan esa actividad de aficionados que elimina definitivamente el peligro de la discriminación. Cuando los equipos van por este camino, los estadios se enriquecen, desaparece la violencia y vuelven a verse las familias en las tribunas. Y me gustaría terminar mi intervención con una frase que creo que es válida para todos los que estamos aquí y que es guía y luz en nuestros pensamientos, en nuestro interior y en nuestras creencias. Les pido que recen por mí para que también yo, en el campo en el que Dios me puso, pueda jugar un partido valiente y honrado para el bien de todos nosotros. Creo que esta frase vale para todos. Gracias a todos por su atención. Gracias a José Luis por la organización de este excepcional Congreso Internacional, pero sobre todo gracias por enseñarnos cada día el camino de la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, querido presidente Alejandro Blanco. Qué maravilla escuchar en un templo barroco como el del Monasterio de los Jerónimos, en la Universidad del Deporte, un discurso como el que hoy ha dictado el presidente del Comité Olímpico Español. Queridos jóvenes, espero que hayáis tenido el oído abierto, porque a veces no escuchamos. Y se han dicho cosas muy importantes en este discurso. No perdamos de vista la importancia que tiene tener una conciencia moral sólida en una sociedad que vive en un profundo relativismo moral. Ha dicho cosas muy importantes. Vamos a publicar este discurso y os lo vamos a hacer llegar a todos, también al Vaticano lo voy a hacer llegar, porque es el discurso más bello que he escuchado relacionado entre el cristianismo y el deporte.
Un regalo inmenso en esta mañana que Dios nos regala. Saludo cordialmente de nuevo al presidente, saludo al director del Comité Olímpico, Ricardo Leiva, que nos acompaña, al decano, a todo el claustro de profesores de la universidad y ponentes que vais a participar en este gran congreso de deporte y cristianismo, cristianismo y deporte, tanto monta, tanto, que espero sea importante y un beneficio y un regalo para todos. A todos los que estáis presentes os saludo cordialmente en esta mañana y inauguramos el Congreso de Deporte y Cristianismo, en el que tenemos la alegría de contar con expertos de prestigio mundial, procedentes de diversas universidades, tanto de España como de Francia, de Italia, de Canadá, de Estados Unidos, de Reino Unido, de Chile, de Polonia, etcétera, en el que se va a analizar la relación entre la práctica deportiva y el cristianismo a lo largo de los siglos, a lo largo de la historia. A la vez que inauguramos el Congreso de Olimpismo que hacemos con el Comité Olímpico cada año y las jornadas técnicas, que también son muy importantes. Y este discurso vale para todo. Luego tendremos a todos los deportistas olímpicos aquí con mesas redondas, pero que es importante que haya un congreso de estas características, que va a ser previo al Encuentro Mundial de Universidades Católicas, que Dios mediante celebraremos aquí en colaboración con el Comité Olímpico Español, Comité Olímpico Internacional y la Santa Sede, el Vaticano. Es muy importante. Este encuentro mundial será el primero en la historia del deporte que se haga y, si Dios quiere, será la Universidad Católica con el Comité Olímpico quien lo organizará. Y habrá un congreso a la vez, no solamente un encuentro mundial con participación de numerosos deportistas, sino un congreso mundial sobre deporte, olimpismo y cristianismo. La UCAN es una universidad moderna, profundamente existencial, digo siempre, impulsada por la fuerza del amor de Dios manifestada en Cristo Jesús. Una universidad solidaria con los más pobres, con los más necesitados, con los que más sufren y los más enfermos. Pero mirad, queridos jóvenes, no hay mayor pobreza que no tener a Dios. Esa es la peor de las pobrezas. Cuerpo, alma, mente y espíritu. ¿Cómo lo alimentáis? El alma y el espíritu. Pues la universidad se apoya en un trípode: la docencia, la investigación y la evangelización. Y a esos tres pilares se ha unido en estos últimos años el deporte, como fuente de felicidad, como fuente de vida, en su más amplia extensión. En cuanto a docencia e investigación dentro del área del deporte y la salud, organización de competiciones, promoción para la práctica deportiva, patrocinio y gestión de entidades deportivas. A lo largo de la semana se va a hablar de deporte y cristianismo, de superación ante la adversidad, la importancia de la solidaridad, la entrega, el compañerismo, la lealtad, el compromiso, como ya nos ha indicado el presidente del Comité Olímpico. Y no olvidéis la importancia que tiene hablar, como él ha hablado, de la belleza interior, de la importancia de la estética. Y espero que todos os podáis llenar del amor de Dios, autor de la vida, y de quien nos viene la verdadera felicidad. Felicito a Juan Ramón Carbó y a José Jesús García Urcade y a todos los que habéis colaborado en la organización de este gran congreso internacional. Desde la UCAM pretendemos que la práctica de la actividad física y el deporte favorezca la amistad y la solidaridad entre quienes lo practican. El Papa Benedicto XVI considera el deporte como un vehículo de educación de los valores, de la honestidad, de la solidaridad y de la fraternidad, especialmente entre los jóvenes que practican el deporte o la actividad física deportiva. Y ya en la declaración del Concilio Vaticano II, promovido por el Papa Juan XXIII, Gravissimum Educationis, se dice que la actividad deportiva está entre los medios que ayudan al desarrollo armónico de la persona y su perfeccionamiento moral. Es importante, es indudable que la práctica del deporte y del ejercicio físico contribuyen
a estimular algunas capacidades, como ya nos ha indicado el presidente del COI, como la constancia para alcanzar objetivos, el respeto de las normas, así como la tenacidad necesaria para afrontar y superar las dificultades que muchas veces se presentan en la vida. Os preparáis para el éxito, queridos jóvenes, pero también tenéis que prepararos para superar las dificultades que se van a presentar en vuestra vida. Porque aquí estamos de paso cumpliendo una misión. Hoy tengo un recuerdo especial por un compañero vuestro de actividad física y deporte que hace 3 días murió de un infarto fulminante. Un verdadero atleta. ¿Quién puede añadir un codo a la estatura de su cabeza? Hasta vuestros cabellos están contados. Tomados en serio vuestra vida. Y la misión más importante es la del amor, que hace la felicidad posible entre todos. Y no olvidéis, queridos jóvenes, que el amor es una entrega generosa a los demás, que el amor es una donación, que amar es aceptar al otro como el otro es, a tu compañero, como el otro es, con sus virtudes y con sus defectos. Que amar es dar la vida por los demás, sin esperar nada a cambio. Y el espíritu vuestro, como deportistas, es espíritu de entrega y de generosidad. Que Dios os dé capacidad para amar, para servir, para ayudar siempre a los más necesitados y a los que más sufren. Y piensa que cerca de ti, amar al prójimo, dice, amarás al prójimo, a Dios como sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. El prójimo es el que tienes a tu lado, que a lo mejor está sufriendo. Y Dios te invita a que lo ames también, lo ayudes en su sufrimiento. Nos tenemos que preparar también, por eso, no para el éxito y el triunfo en la vida, sino para poder hacer frente a las muchas dificultades que en la vida se presentan. Y sin la ayuda de Dios es imposible. Por lo menos yo con mis propias fuerzas soy incapaz de superar esas dificultades. Necesito la ayuda de Dios. A mí la pasión por el deporte y el ejercicio físico me ha servido como escuela de aprendizaje para profundizar en los valores humanos, en los valores éticos, que favorecen el desarrollo integral de la persona y su equilibrio físico y espiritual. Y me invitan siempre a respetar mi propio cuerpo, a cuidarlo como un don de Dios y no a instrumentalizarlo como si fuera un objeto con medios ilícitos. Yo espero que esta gala, que este congreso, que sea una gracia y un regalo para todos. No olvidéis que el deporte es un lenguaje universal, que acerca a los pueblos, a las naciones, a las personas. Y lo podemos considerar como un instrumento de paz y de concordia, a lo que estáis llamados vosotros, queridos jóvenes, a ser instrumentos de paz y de concordia, a obrar el bien y a rechazar el mal. No olvidéis esto, a ser hombres de bien, que saquéis vuestra carrera como un instrumento que Dios va a permitir en vuestra vida para tener un medio de vida digno, una buena profesión, pero a través de ella estáis llamados a hacer el mayor bien posible. Que Dios os bendiga a todos, que bendiga estas jornadas y que os colme de bendiciones a todos los que en esta mañana habéis asistido al inicio de este gran congreso que se organiza en la Universidad Católica. Muchas gracias y que Dios os bendiga.